Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Nada, no se imaginan la emoción que cargo. Bueno, no sé si ya les voy a estar spoileando en el título del video o con la foto de la miniatura. Pero bueno, estoy acá trabajando con la Chevy. Ya tengo estas piezas pintadas. Acá un parche que estaba a punto de ponerme a soldar. Le estaba por hacer las perforaciones y soldarlo ahí. Pero este video no se trata de la restauración de la Chevy, sino de que logré comprarme mi propio elevador de auto, gente. Así que por eso estoy emocionadísimo. Me acaban de avisar de que están por llegar, o sea, están por venir con el camión al taller ya a dejarlo aquí. Así que bueno, voy a hacer una pausa, voy a ponerme a limpiar un poco toda esta mugre de la soldadura, la viruta de metal. Vamos a barrer, ordenar un poco el taller, así ya dejamos todo bien limpito y en condiciones para que vengan a descargar el elevador aquí en la entrada del taller. Dale que se viene. Muy bien, ya descargamos todo el paquete aquí en el taller. Bueno, pesa un montonazo, pero es porque viene todo en un solo conjunto. Ahora yo lo voy a desarmar para poder ubicarlo un poco más allá, que no me ocupe tanto espacio. Porque bueno, entró el camión y lo descargaron acá nomás. Me preguntaron si querían ubicar en algún lugar en específico. Le dije que no, que yo me arreglaba. Así que debo sacarlo estos marcos de metal que sujetan las dos columnas. Acá adentro creo que trae todo lo que serían el cable de acero, unas cuantas cosas, a todos los accesorios de instalación están todos ahí en este mismo paquete. Y acá adentro, si no me equivoco, está el motor, así que vamos a ver qué hay acá. Exactamente, aquí está el motor con la bomba y bueno, el depósito también. Bueno, paso a comentarles un poco. Esto es un elevador de autos de 2 columnas con los brazos tipo tijeras esos, que son comandados por, o es impulsado, ¿no?,
por una electrobomba monofásica. Lo compré ya hace unas semanas, pero bueno, hoy llegó. Vamos a hacer el proceso de instalación en este video. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es correrlo hacia allá, ¿sí? Lo voy a desmontar un poco para que me sea más fácil moverlo y lo voy a ubicar por allá en la esquina, así no me molesta. Tengo que decidir bien dónde quiero ubicarlo. Creo que va a ser aquí al lado de la cabina de pintura, pero no sé bien todavía la ubicación, la distancia que tiene que haber entre ambas columnas. Ya voy a ir analizando todo eso, porque una vez que decida dónde lo voy a colocar, tengo que hacer las zapatas en el piso, porque este piso tiene una profundidad de 12 o 10 centímetros nomás, y esto requiere más o menos unas zapatas de unos 70 por 50 centímetros de área, más o menos por 40 o 50 centímetros de profundidad, no sé. Vamos a hacer algo bien seguro, así que lo primero que voy a hacer es correr esto para allá, decidir dónde voy a ubicar el elevador, o sea, estoy más que seguro que va a ser en esta zona, voy a ver bien en dónde, y ya arrancamos a trabajar. ¡Qué laburo, gente! Ya logré terminar de hacer uno de las perforaciones, ¿no?, sobre el hormigón para la zapata. Ahí la verdad que me costó un montonazo, o sea, por más que tenía el martillo demoledor me saqué la espalda. Ayer estuve todo el sábado, un rato a la mañana, un rato a la tarde. Así que bueno, vamos a ver si el día de hoy... Primero lo que voy a hacer ahora es un poco detrás de cámara limpiar todo esto. Vamos a sacar los escombros.
Así empiezo a cavar acá. Le quiero dar una profundidad aproximadamente de 40 centímetros, un poquito más o menos. Según el manual, con 20 centímetros de profundidad está bien, pero bueno, yo calculo que eso es hacer referencia a que si todo el piso fuese de 20 centímetros de espesor, en este caso es solo una zapata, así que le vamos a dar unos 40 centímetros. Esto tiene 1 metro por 1 metro 30, fue la medida que le decidí dar, pero para nada sencillo, así que voy a sacar todo el escombro ese, voy a cavar un pozo de aproximadamente 40 centímetros y enseguida vuelvo con ustedes. Listo, ya terminé con este pozo, ya terminé de limpiar toda esta zona, sacamos todo el resto de tierra que había, tierra. La verdad que me costó un montón, porque como verán esto es pura piedra, así que bueno, ya logramos darle, ahí tenemos 40 centímetros aproximadamente, en algunos lados hay un poco más, en otros un poco menos, pero en fin, en general, ya conseguí darle la profundidad que yo quería. Ahí quedó. Entonces, como le dije, 1 metro 30 por 1 metro por 40 de profundidad. Después vamos a estar echándole el hormigón. Pero bueno, antes tengo que hacer el agujero del otro lado. Así que bueno, voy a correr esta estructura que me fabriqué. Como verán, me fabriqué esta pequeña estructura para que no vuele el polvo por todos lados. Y bueno, lo fabriqué con caño estructural de 40 por 40, medio exagerado, pero ya este caño ya tiene un fin, o sea, yo estoy necesitando para construir algo ahora caño de 40 por 40, así que me compré 4 caños, los corté a todos a una distancia de 2 metros y ahí armé esta estructura que tiene 2 por 2 por 2. Está construido así nomás, seguramente que no está a escuadra perfectamente, no importa, era cuestión de hacer un recinto cerrado para que no vuele el polvo a todos lados. Y funcionó bastante bien porque se mantiene limpio dentro de todo el taller. Por supuesto que hermético no es, así que se escapa el polvo, además cuando yo salgo entro a cada rato. Pero bueno, cumplió su función. Ahora lo que voy a hacer es correrlo para allá, tomar las medidas, hacer el agujero allá. Y en un rato estoy con ustedes. No lo filmo porque cortar el hormigón, como le dije, hace un enchastre total. Así que lo hago detrás de cámara nomás. Cuando estuve perforando acá la tierra, ahí ya no hay tanto drama porque no huela tanto polvillo. Es más, me ayudé nuevamente con el martillo demoledor ese para picar acá todo el piso porque no era tierra. Yo creí que iba a ser la parte más fácil. Terminó siendo también bastante duro porque había que darle con el martillo para levantar todo, o sea, ir rompiendo la piedra. Y después sí lo vas aflojando con la pala y ahí podés sacar. Así que bueno, terminé uno al fin. Vamos a arrancar con el otro y ya estoy con ustedes nuevamente.
Listo, ya terminé de hacer las dos bases para las columnas del elevador de autos. Las terminé a taller, así que aún están frescos. Bueno, al tacto ya está seco, pero todavía en la parte central debe estar fresco, así que tengo que esperar unos cuantos días, 15, capaz 20 también, hasta que se sequen por completo para recién poder montar las columnas. Así que bueno, voy a estar dejando el video por acá. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me dejan su like. Nada, mentira. Les dije que en este video vamos a hacer la instalación del autoelevador, así que dentro de unos 20 días, para ustedes, un simple chasquido de dedos y ya tenemos listo. Ya pasaron poco más de 15 días, 18 para ser exacto. Bueno, tuve tiempo de ir a la peluquería también, así que ya están completamente secas las zapatas. Lo que hacía todos los días era mojar un poco la superficie de las zapatas, como para que no se seque por completo solamente la superficie y en el centro todavía quede húmedo, sino que para que sea un poco más uniforme el fraguado del hormigón. Así es como me quedaron. Bueno, seguramente se pueden conseguir mejores resultados en cuanto a estética me refiero, porque bueno, en cuanto a rigidez creo que está bastante bien elaborado el hormigón, así que bueno, es hora de hacer la parte más divertida, que es instalar el autoelevador. Así que por allá tengo las columnas, voy a ver cómo lo hago y si puedo hacerlo solo. En principio la idea sería traer las columnas hasta acá con la pluma y luego empezar a levantarla hasta lo que me dé con la pluma, y para terminar de dejarla bien paradita pienso colocar el aparejo aquí desde esta estructura del techo como para darle la última elevación. Así que bueno, para llegar hasta allá tengo que subir por arriba de la cabina, y arriba de la cabina voy a volver a meter la escalera. Voy a tener que hacer un poco de malabares ahí, voy a treparme, vamos a ver si no es demasiado loco, pero creo que sí que lo voy a resolver, así que voy a avanzar con eso y enseguida estoy con ustedes si es que les tengo que comentar algunas cosas.
ya terminé de empotrar las dos columnas del elevador de autos. Ahí quedaron bien firmes. Como vieron, tuvimos que hacer una perforación progresiva. Primero arranqué con una mecha de 8, otra de 12 y después ya la de 18 milímetros, que tiene el tamaño de los pernos estos. Utilizamos un taco químico, ¿sí? Para que esto quede bien. La verdad que es un producto durísimo, se endurece y queda espectacular, así que por algo sale lo que sale, es bastante caro eso. Pero ahí quedaron recontra firmes. Por acá esta otra también. Bueno, como vieron, antes de colocar el perno y el taco químico ese, lo que hice fue limpiar bien todo el orificio, ¿no? La perforación. Le metí aire comprimido ahí, así que tuve que limpiar bien, asegurarme que quede bien limpio para aplicar el producto. Y ya están bien niveladas las columnas. Es que, a ver, ahí quedó bien en este sentido. En este sentido también. Y la otra columna también. Ahí tenemos uno. Perfecto, así que listo, ya está. Voy a pasar ahora a instalar lo último, ya la parte más linda, que va a ser montar el motor. Acá tenemos la bomba con el motor y el depósito. Ese va acá, de este lado. Acá están los 4 tornillitos donde iría el motor. Bueno, y después hacer la conexión de las mangueras hidráulicas, ¿sí? La conexión de los cables, darle la tensión. Ya esa es la parte más linda. En realidad, a medida que se va terminando el trabajo, todo se pone cada vez más lindo. Pero bueno, lo pesado, lo difícil ya está. Bueno, voy a avanzar con eso, sí, hago la última parte de la instalación del elevador de autos y enseguida vuelvo con ustedes. Listo, ya terminé de instalar el elevador de auto. Como pueden ver, ya está todo armadito. Me falta ponerle el chapón nomás acá del medio. Ahora antes de subir el auto lo coloco. Lo que tengo que hacer es terminar de alinearlo bien. O sea,
de alinear ambas columnas. Para eso le tengo que dar la tensión a los cables. No tienen que estar demasiado tenso tampoco, porque la función de estos cables es hacer o lograr el sincronismo entre ambos carriles, ¿no? Carrete, no sé cómo se llama esto. Pero no deberían hacer demasiado esfuerzo. Eso se consigue escuchando el sonido de los seguros, que vayan al mismo instante, no que hagan clac, clac en el mismo momento. Si vos escuchás tac, 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 quiere decir que no están bien. Para eso le voy a poner el auto, porque así sin peso, la verdad que tarda demasiado en bajar. Ya lo levanté y bajé 2 veces, pero bueno, no puse en escena eso porque miren, 1000 años. Es demasiado lento lo que tarda en bajar, así que por eso vamos a hacerlo ahora con el auto. Y bueno, la conexión eléctrica directamente la hice con un prolongador nomás. Esto es por ahora porque quiero, ya no aguanto la gana de hacerlo funcionar. Le voy a poner el chapón ese y subimos el auto. Listo, muy bien, ya está completamente instalado. Ya terminé de sincronizar ambas columnas. Estoy re contento. Esto es un cambio, un gran cambio para mí. Voy a poder trabajar recontra bien. Bueno, ahora se puede meter uno abajo tranquilamente. Ya está trabado en los seguros, como tiene que ser, ¿sí? La verdad que no sé cómo se levanta un Volkswagen Gol en un auto elevador, porque miren, acá le tuve que meter ahí en el soporte del tren trasero. Pero si vos querés trabajar en el tren trasero, ¿cómo haces? Medio choto. Pero bueno, ahí, como vieron, le saqué uno de los soportes porque esta parte es más alta. Entonces aquí se suplementa con esto, y allá solamente el tubo roscado con la tuerca, ¿no? Y que la carrocería quede horizontal con el sistema del autoelevador. La manera de operar esto, bueno, más o menos creo que ya deben conocer. En este momento está apoyado sobre los seguros. Para poder bajar el auto, yo lo que tengo que hacer es levantar un poco, ¿sí? Una vez que levantamos, yo puedo quitar los seguros, que son estos cablecitos de acá. Una vez que empecé a quitar los seguros, ya no te metas más abajo del auto por cuestiones de seguridad. Aquí está el otro. Y ahora sí podemos drenar el sistema para que empiece a descender el auto. Con esta palanca abrimos la válvula y empieza a bajar. Si queremos que nuevamente se trabe en una altura ahí intermedia, lo que tengo que hacer es volver a levantarlo. Ahí se escuchó el ruido, entonces ahora lo vuelvo a bajar y se vuelve a trabar en los seguros.
Así que ya tengo mi propio elevador de autos instalado en el taller. Bueno, y yo la verdad que lo deseo mucho y me imagino que muchos de ustedes también, es que el elevador del auto sea amarillo, por supuesto, porque ese color verde no combina para nada con toda la temática de Foschi acá en el taller. Así que probablemente lo esté pintando a las columnas de color amarillo para que haga juego con todo. Total, ahí los brazos ya son de color negro, así que amarillo y negro va a quedar. Así que bueno, ya está completamente instalado el elevador de autos, estoy recontra contento. Me falta en realidad hacer la parte eléctrica, por ahora está con un prolongador, pero eso lo dejamos para después porque tengo que ver por dónde voy a hacer pasar el cable prolijo y todo eso. Así que bueno, oficialmente terminé de instalar mi elevador de autos. Y bueno, esto va a ser solo como para empezar a hacer macanas, porque seguro voy a querer ya empezar a meterle mano al Gol. Estuve mirando por abajo y ya tiene unas cuantas cosas que ponerme a arreglar. Pero bueno, el video llega hasta acá. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me dejan un like. Espero que estén tan contentos como yo, porque bueno, a mí me va a facilitar muchísimo, muchos trabajos. Y bueno, a la hora de generarles contenido también creo que van a salir filmaciones mucho más lindas, así teniendo el auto allá arriba cuando tenga que trabajar por abajo de la carrocería. Déjenme su like, su comentario. Acuérdense que también ya tengo activadas las membresías en mi canal de YouTube, en donde ahí, por ejemplo, les expliqué a los miembros del canal, los FoschiTubers, en la instalación al detalle. Y bueno, lo vieron y se enteraron antes de que este video sea publicado. Así que bueno, nada, nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.